Las llamas azules de la ciudad en llamas iluminaron el cielo nocturno de Katari Prime. El científico anciano Zentka presionó sus 6 dedos contra los controles del transmisor mientras las explosiones sacudían las instalaciones subterráneas. El Imperio Vex finalmente había venido por su gente y estaban perdiendo gravemente en la superficie. Los gritos de su gente se mezclaban con el rugido de las máquinas de guerra Vex. Los pacíficos Katari nunca habían sido guerreros. Construyeron hermosas ciudades y estudiaron las estrellas. Escribieron poesía y cultivaron jardines de cristal. Nunca habían escuchado a nadie, pero a los Vex no les importaba la paz. Belna, la asistente de Zenta, entró corriendo en la habitación. Su piel plateada estaba cubierta de polvo y el miedo se reflejaba en sus grandes ojos negros. El anciano. Los distritos del norte han caído. Los Vex se dirigen a la capital. ¿Cuánto tiempo nos queda? Zentka preguntó a sus dedos bailando sobre el antiguo transmisor. Quizás 6 horas, quizás menos. El viejo científico asintió y volvió a su trabajo. Este transmisor era su última esperanza. Era más antiguo que cualquier Katari vivo construido por sus antepasados cuando alcanzaron las estrellas por primera vez. Podía enviar mensajes a toda la galaxia, pero no se había utilizado en más de 1000 años. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Belna susurró, tiene que funcionar. Zentka respondió, las especies del Consejo Galáctico tienen demasiado miedo de ayudarnos a combatir a los Vex, pero tal vez alguien más escuche nuestra llamada, alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la oscuridad. El transmisor cobró vida con un zumbido. Su núcleo de cristal brillaba con un poder ancestral. Zentka comenzó a grabar su mensaje, hablando en el lenguaje galáctico común que la mayoría de las especies podían entender. Soy el anciano Zentka de la República de Katarie. Nuestro mundo se está muriendo. El Imperio Vex nos ataca sin piedad. Somos un pueblo pacífico. Nunca hemos alzado las armas contra nadie, pero a los Vex no les importa. Matan a nuestros hijos y queman nuestras ciudades. Si alguien puede oír este mensaje, por favor, ayúdennos. Nos queda poco tiempo. Hizo una pausa cuando otra explosión sacudió el edificio. Caía polvo del techo. Sabemos que la galaxia teme a los Vex. Sabemos que otras especies piensan que son demasiado fuertes para luchar, pero debemos intentar nuestras coordenadas. Sigue este mensaje. Si tienes el coraje de apoyarnos, recordaremos tu amabilidad. Por siempre, si no, recuérdanos como un pueblo que amaba la paz y solo pedía vivir entre las estrellas. Zentka envió el mensaje al espacio usando todas las frecuencias que el viejo transmisor podía alcanzar. La señal corrió a través de la oscuridad entre estrellas, transportada por ondas cuánticas que se movían más rápido que la luz misma a lo largo de la galaxia. El mensaje llegó a los mundos de origen de docenas de especies. Los orgullosos alarianos lo recibieron primero. Sus ciudades de cristal brillaban bajo soles gemelos. Los líderes militares leyeron el mensaje y negaron con la cabeza. Los Vex eran demasiado peligrosos. Tenían naves que podían destruir planetas y guerreros que no sentían miedo. El mensaje llegó después al Imperio Teron, donde los 4 generales armados estaban sentados en sus salas de guerra. Ya habían luchado contra los Vex antes y apenas sobrevivieron. No arriesgarían sus flotas por extraños. Una por una, todas las especies de la galaxia conocida leyeron la llamada desesperada de Katari Prime. Una por una, todos dijeron que no. El Imperio Vex era demasiado fuerte, demasiado cruel, demasiado dispuesto a destruir mundos enteros. Para demostrarlo, era mejor dejar morir a los cátaros que arriesgarse a atraer la atención de los Vex hacia su propia gente. Pero el mensaje no se detuvo en los confines del espacio conocido, siguió viajando impulsado por el antiguo poder de los cátaros. El transmisor recorrió regiones oscuras donde ninguna especie galáctica se atrevía a atravesar el espacio vacío entre los brazos espirales de la galaxia. Finalmente, tras cruzar distancias imposibles, la señal llegó a un pequeño mundo azul y verde que orbitaba una estrella amarilla. El nombre del planeta era la Tierra, aunque la galaxia desconocía su existencia. El capitán Jake Morrison estaba tomando café en el centro de mando de la base de Colorado cuando la computadora empezó a emitir ruido. Las pantallas gigantes se iluminaron con datos de los puestos de escucha en el espacio profundo, los satélites secretos que la Tierra había estado enviando para detectar amenazas de las estrellas. «Capitán, estamos captando algo extraño», dijo la sargento Amy Foster, oficial de comunicaciones del turno de noche. «Viene de muy lejos del sistema solar». Morrison dejó su café y se dirigió a su puesto. «¿Qué clase de cosa parece una señal de socorro, pero no es humana?»
El idioma es completamente desconocido y el método de transmisión es diferente a todo lo que hemos visto. Morrison observó los datos que se desplazaban en la pantalla de Amy. La Tierra había estado escuchando el espacio durante décadas con la esperanza de encontrar otra vida inteligente. Habían encontrado señales de radio de lugares distantes. Civilizaciones anteriores, pero nunca nada dirigido a ellas. ¿Podemos entender algo de esto? Amy Asincio. La computadora está trabajando en la traducción. Hay referencias matemáticas y mapas estelares incluidos. Quienquiera que haya enviado esto quería ser entendido. 20 minutos después, la traducción apareció en la pantalla de Morrison. La leyó 2 veces. Su rostro se ponía más serio con cada palabra. Comuníqueme con la almirante Lisa Grant en la línea segura. Dijo en voz baja, señor, son las 3. La despertó por la mañana. 30 minutos después, el almirante Grant se encontraba en el centro de mando leyendo el mensaje alienígena. Era una mujer fuerte que había pasado su vida preparando la Tierra para las amenazas del espacio, pero esto era diferente a todo lo que habían planeado. ¿Cómo sabemos que esto es real? Ella le preguntó a Morrison y señaló los mapas estelares. Los datos astronómicos son correctos. Esto viene de un sistema estelar real a unos 800 años luz de aquí. Alguien se está muriendo y pide ayuda. El presidente necesita saber esto de inmediato. La presidenta Betty Walsh llegó a la base de Colorado justo cuando salía el sol. Leyó el mensaje 3 veces mientras su equipo de seguridad aseguraba el edificio, así que no estamos solos. Finalmente dijo, no, señora. Morrison respondió, aparentemente nos están pidiendo que nos unamos a una guerra. El presidente miró por la ventana hacia las montañas que rodeaban la base, en algún lugar más allá del cielo azul de la Tierra. La gente moría mientras su planeta ardía. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó. El almirante Grant dio un paso al frente. Tenemos 3 naves capaces de viajes interestelares. Los motores de fusión experimentales podrían llevarnos allí en unos 8 meses, pero iríamos a ciegas sin tener idea de a qué nos enfrentamos realmente. ¿Cuántas personas podríamos llevar? 15.000 efectivos en las 3 naves, infantes de marina, pilotos y personal de apoyo. Sería la mayor fuerza militar. Operación. En la historia de la humanidad, el presidente Walsh guardó silencio un largo momento, pensando en la decisión. Que podría cambiarlo todo para la humanidad. La señora Morrison dijo en voz baja, si no vamos, esta gente morirá. Si vamos, podríamos morir todos, pero moriremos sabiendo que intentamos hacer lo correcto. El presidente asintió lentamente. Preparen las naves, capitán, vamos a responder a esa llamada. Las 3 naves humanas se movían por el oscuro espacio entre las estrellas como cazadores silenciosos. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de la US Liberty observando cómo las estrellas se desplazaban a mayor velocidad que la luz. Llevaban 6 meses volando y la Tierra estaba muy lejos de ellos. Capitán, estamos captando unas transmisiones extrañas, dijo la teniente Kate Murphy desde su puesto en la consola de comunicaciones. Varias especies están hablando de algo que los tiene asustados. Morrison se acercó y miró los mensajes traducidos que aparecieron en su pantalla. Las palabras lo hicieron fruncir el ceño. ¿Qué dicen exactamente? Kate señaló el primer mensaje. Este es de algo llamado Consejo Galáctico. Piden a todas las especies miembros que reporten cualquier contacto con las fuerzas del Imperio Vex. Pero aquí está la parte extraña, nadie responde. ¿A qué te refieres? Es decir, nadie responde. Los Vex se han quedado completamente en silencio. No hay comunicaciones, no hay informes de movimiento. Nada. Es como si simplemente hubieran desaparecido. Morrison llamó a la almirante Lisa Grant, quien comandaba la segunda nave de su pequeña flota. Su rostro apareció en la pantalla principal con expresión preocupada. Jake, ¿estás viendo estos informes?, preguntó. ¿Acabas de recibirlos? ¿Qué crees que significa? Creo que algo muy malo le sucedió al Imperio Vex y ahora todos intentan averiguar en qué trabajaba la doctora Amy Foster, quien se había convertido en su experta en lenguas alienígenas durante el largo viaje. En otra estación, levantó la vista de su computadora con expresión preocupada. Capitán, he estado estudiando estas transmisiones durante horas. Los alienígenas no solo están confundidos por la desaparición de los Vex, sino que están aterrorizados. Aterrorizados por lo que Amy sacó más mensajes traducidos en la pantalla grande. Miren estos informes.
Flotas de batalla Vex enteras encontradas a la deriva en el espacio sin tripulación. Sus armas. Retiraron sus computadoras. Limpiaron naves que deberían tener miles de guerreros. Completamente vacías. Morrison leyó los informes con creciente preocupación. Se suponía que el Imperio Vex era la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. Levaban siglos conquistando mundos. ¿Qué podría hacer que un imperio entero simplemente desapareciera? Hay más. Amy continuó. Encontré algunos archivos antiguos en sus bases de datos históricas. Cada especie de la galaxia tiene leyendas sobre algo que llaman los cazadores oscuros de más allá del borde. Historias sobre criaturas que viven en el espacio vacío entre galaxias. ¿Qué tipo de historias? De las que hacen que civilizaciones enteras construyan muros alrededor de su espacio y guardias en cada frontera. Según estas leyendas, los cazadores oscuros se convierten depredadores. Empresas toman a los guerreros más fuertes y los hacen desaparecer sin dejar rastro. El jefe de seguridad Ryan Scott, que había estado escuchando en silencio, habló desde su puesto de capitán. Creo que tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Ryan puso un nuevo conjunto de mensajes en la pantalla. Estas son comunicaciones privadas entre comandantes militares alienígenas. Ya no están hablando de los Vex, están hablando de nosotros. Morrison miró fijamente el texto traducido. Las palabras eran simples pero escalofriantes. Naves desconocidas moviéndose por el sector 7. 3 naves de diseño desconocido. Ninguna respuesta a los protocolos de contacto estándar. Se recomienda la retirada inmediata de todo el tráfico civil. Otro mensaje decía, las naves no coinciden con diseños galácticos conocidos. Firmas de energía. Sugiero sistemas de armas avanzados. Se recomienda a todos los planetas en la trayectoria proyectada que activen las redes de defensa. Creen que somos los cazadores oscuros. Amy Sussurro. El puente quedó en silencio cuando todos comprendieron lo que eso significaba. La flota humana llevaba meses viajando por el espacio, moviéndose hacia la zona de batalla donde los Caterine luchaban por sus vidas, pero otras especies los habían estado observando, rastreando sus movimientos y llegando a la conclusión equivocada. Sir Kate gritó desde su estación, estoy interceptando un mensaje prioritario de la República Altariana a todos los miembros del Consejo Galáctico. El mensaje apareció en pantalla con texto brillante. Morrison lo leyó en voz alta. Se convocó una sesión de emergencia por la aproximación de naves desconocidas hacia Katy. Los informes de inteligencia del sistema sugieren una conexión entre el movimiento de las naves y la desaparición de los Vex. Se ordenó a todos los recursos militares que entraran en alerta máxima. Se aconsejó a la población civil que se preparara para una posible evacuación. La voz del almirante Grant llegó a través del sistema de comunicación de su nave. Jaque, creen que destruimos el Imperio Vex, pero ni siquiera sabíamos que existían hasta que recibimos esa llamada de socorro. Eso no importa. ¡Mira! La línea temporal. Los Vex comenzaron a desaparecer justo cuando despegamos de la Tierra. Desde su perspectiva, aparecimos y su mayor amenaza simplemente desapareció. La DRA. Foster trabajaba frenéticamente en su computadora, buscando más archivos históricos. Capitán, encontré algo importante. Estas leyendas de los cazadores oscuros no son nuevas, se remontan a miles de años. Cada vez que una especie se vuelve demasiado agresiva, demasiado violenta, simplemente desaparecen, y siempre ocurre cuando se ven naves que vienen de la dirección de la galaxia terrestre. Morrison sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que los humanos han estado haciendo esto durante miles de años? Digo que la galaxia cree que lo hemos estado haciendo. Sea cierto o no, no importa. Lo creen y tienen miedo. El sistema de comunicación se activó y la voz del coronel Pete Sullivan llegó desde la tercera nave de su flota. Todas las naves están captando movimientos masivos de flota. Parece que todas las especies principales están retirando sus naves a sus sistemas de origen. Huyen de nosotros. Ryan dijo en voz baja. Morris miró a su tripulación por el puente. Habían venido a ayudar a una civilización moribunda a responder. Una llamada de auxilio de desconocidos, pero de alguna manera, sin disparar un solo tiro, se habían convertido en el terror que atemorizaba a toda la galaxia. La capitana Kate dijo, nos informan de cortes de comunicación que se extienden por múltiples sectores. Las rutas comerciales están cerrando sistemas enteros. Se están ocultando. Intentan esconderse de nosotros. Amy añadió, toda la galaxia intenta esconderse de nosotros.
Morrison permanecía en el centro del puente, observando los mapas estelares mientras la flota humana continuaba hacia Catari Prime. Tras ellos, la galaxia se estaba quedando en silencio. Delante de ellos, esperaban una batalla que podría determinar no solo el destino de los cátaros, sino también el lugar de la humanidad entre las estrellas. ¿Cuánto falta para llegar al sistema cátaro?, preguntó. 43 días, señor. Morrison asintió con gravedad. Entonces, tenemos 43 días para descubrir cómo salvar una especie sin asustar mortalmente al resto de la galaxia. Pero en el fondo, empezaba a preguntarse si ya era demasiado tarde. El planeta azul y plateado de Catari Prime apareció en la pantalla principal mientras la flota humana abandonaba el sistema de viajes más rápidos que la luz. El capitán Jake Morrison miró fijamente el mundo de abajo, viendo el humo oscuro que se elevaba de las ciudades en llamas y los destellos de las armas de fuego a través de los continentes. «Dios mío», susurró la doctora. Amy Foster. «Mira lo que le han hecho a ese mundo». Cientos de naves de guerra Vex rodeaban el planeta como lobos hambrientos alrededor de una presa herida. Sus agujeros oscuros brillaban con puertos de armas y sus motores ardían en rojo mientras se movían en formaciones de ataque. Las naves de defensa Catari más pequeñas parecían juguetes luchando contra gigantes. Las comunicaciones intentaban contactar con los Catari. Morrison ordenó a la teniente Kate Murphy que trabajara en su puesto durante varios minutos antes de negar con la cabeza. Los Vex están interfiriendo todas las frecuencias. Señor, no puedo comunicarme. Entonces, haremos que dejen de interferir. Morrison se giró hacia su oficial de armas. Apunte a sus inhibidores de comunicación y elimínelos. Las naves humanas avanzaron con un propósito letal. Sus armas eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. En lugar de los rayos de energía que usaban la mayoría de las especies, los humanos dispararon proyectiles de metal sólido que se movían a velocidades increíbles. Las estaciones de interferencia Vex explotaron en destellos brillantes. Las balas cinéticas atravesaron sus escudos como papel. En cuestión de minutos, los canales de comunicación estaban despejados. Morrison abrió un canal hacia el planeta de abajo. Caterraye Prime, este es el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Recibimos su llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar. La respuesta fue rápida. Lleno de alivio y esperanza, capitán Morrison. Este es el anciano Zendka. Gracias a las estrellas. Viniste. Pensamos que nadie respondería a nuestra llamada. Vamos a sacarte de esto. Anciano, ¿puede darnos información sobre la posición Vex? Por supuesto, sus capacidades, pero capitán, debería saber que los Vex han estado actuando de forma extraña durante los últimos meses. Parecen más desesperados de lo habitual, más dispuestos a sufrir grandes pérdidas. Morrison frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Luchan como si algo los persiguiera, como si huyeran de algo incluso peor que ellos mismos. Antes de que Morrison pudiera responder, la voz del coronel Pete Sullivan llegó desde la US Defiance. Capitán, tenemos naves Vex moviéndose para interceptar. Parece que quieren luchar. Todas las naves deben enfrentarse al enemigo. Recuerden que estamos aquí para proteger a los Catari, no para conquistar a nadie. La batalla comenzó de inmediato. Las naves Vex atacaron con la furia de una especie que había conquistado la mitad de la galaxia. Sus armas iluminaron el espacio con rayos de energía letales y torpedos de plasma. Pero algo andaba mal. Las naves humanas se movían de forma que confundían a los comandantes Vex. No luchaban como ninguna especie que la galaxia hubiera visto jamás. En lugar de los duelos de energía a larga distancia habituales en el combate espacial, los humanos acortaron distancias rápidamente y utilizaron tácticas que parecían imposibles. El jefe de seguridad Ryan Scott coordinó guerra electrónica desde su estación. Sus sistemas informáticos son siglos más avanzados que los nuestros, pero no esperan nuestra llegada. Me estoy infiltrando en sus redes. ¿Cómo es posible?, preguntó el Dr. Foster. Construyeron sus sistemas para defenderse de otras especies galácticas. Nunca planearon que alguien usara métodos completamente diferentes. En una hora, Ryan había pirateado la red de mando Vex y estaba leyendo sus comunicaciones internas. Lo que encontró le heló la sangre. Capitán, necesita ver esto. Morrison leyó los mensajes Vex traducidos con creciente comprensión. Los comandantes enemigos no hablaban de conquistar Catari Prime, hablaban de alcanzarla antes de que llegaran. ¿Quién son? Morrison le preguntó a Ryan y sacó más archivos.
Según los registros militares Vex, su imperio lleva más de un año en retirada. Ya no se están expandiendo. Huyen de lo que llaman la muerte que proviene del espacio oscuro, algo que los ha estado persiguiendo por toda la galaxia, destruyendo sus flotas y tomando sus mundos. La doctora Foster levantó la vista de su estación de análisis con el rostro pálido. Capitán, he estado estudiando la cronología de los movimientos Vex. Se han estado alejando en línea recta de nuestra región espacial durante los últimos 18 meses. Eso es imposible. Salimos de la Tierra hace solo 8 meses. No, señor. Salimos de la Tierra hace solo 8 meses. Pero la Tierra ha estado enviando sondas espaciales profundas y exploradores no tripulados en esta dirección durante más de 2 años. Los Vex han estado detectando nuestras señales automatizadas y huyendo de ellas. La verdad golpeó a Morrison como un golpe físico. La humanidad no había estado cazando intencionalmente al Imperio Vex, pero sus actividades normales de exploración habían sido suficientes para aterrorizar a los depredadores más temidos de la galaxia y obligarlos a retirarse. Señor, Kate gritó, me estoy poniendo. Una transmisión del anciano Zendka. Quiere reunirse contigo personalmente. Dile que bajaré en una lanzadera en 1 hora. La reunión tuvo lugar en las ruinas de lo que una vez fue un hermoso palacio de cristal. El anciano Zendka era alto y delgado, de piel plateada y grandes ojos oscuros que parecían albergar sabiduría ancestral, pero esos ojos también reflejaban miedo. Capitán Morrison. Mi gente está agradecida por su ayuda, pero debemos preguntar, ¿son ustedes a quienes la galaxia llama los cazadores oscuros? Morrison guardó silencio por un momento. Anciano, hasta hace unas horas, nunca había oído ese término. Solo somos personas de un pequeño planeta que escucharon su llamada de ayuda, pero los Vex les temen. Toda la galaxia les teme. Hay leyendas sobre los de su especie que se remontan a miles de años. ¿Qué tipo de leyendas? Zendka señaló una pared cubierta de grabados antiguos. Historias de seres que viven en los espacios intergalácticos que cazan a los cazadores y convierten a los depredadores en presas. Que aparecen cuando los fuertes se vuelven demasiado crueles y los hacen desaparecer sin dejar rastro. Morrison estudió los grabados que mostraban naves oscuras emergiendo del espacio vacío y civilizaciones poderosas simplemente desvaneciéndose. En el centro de cada talla había un símbolo que aceleraba su corazón. Un mundo azul y verde orbitando una estrella amarilla. Anciano, ¿cuántos años tienen estas tallas? Más de 10,000 años. Capitán, mis antepasados. Las crearon para recordar la primera vez que los cazadores oscuros llegaron a nuestra región espacial y lo que sucedió después. El Imperio Korvan controlaba la mitad de la galaxia. Eran incluso más brutales que los Vex, esclavizando especies enteras y destruyendo cualquier mundo que se resistiera. Un día, naves surgieron de la oscuridad entre estrellas. En 1 año, el Imperio Korvan había desaparecido. Todas las naves, todas las estaciones, todas las colonias estaban vacías. Sin cuerpos, sin restos. Solo espacio vacío donde solía haber una civilización. Morrison sintió el peso de la comprensión sobre sus hombros. La humanidad no era solo nueva en la galaxia, era la pesadilla que regresaba. Toda civilización recordaba y temía. El capitán Zendka dijo en voz baja, mi gente está agradecida por su ayuda, pero debemos preguntarle cuándo terminará. ¿Aquí nos harás desaparecer también? El capitán Jake Morrison se encontraba en la sala de guerra a bordo del US Liberty, estudiando las pantallas tácticas que mostraban las posiciones Vex alrededor de Katari Prime. El imperio alienígena tenía miles de naves en el sistema, pero algo en su formación le parecía extraño a su ojo experimentado. No intentan conquistar este mundo, le dijo al coronel Pete Sullivan. Mire su posicionamiento. Están usando Caterine Prime como escudo. Pete estudió la pantalla y asintió. Tiene razón. Están de espaldas al planeta y sus armas apuntando hacia afuera. Esperan que algo venga del espacio profundo. Nos esperan, se dio cuenta Morrison. O más de nosotros. El rostro de la almirante Lisa Grant apareció en la pantalla de comunicaciones de su nave. Jake, hemos interceptado más comunicaciones Vex. Están pidiendo refuerzos de todo su imperio. Todas las naves que tienen están siendo enviadas a este sistema. Eso no tiene sentido. ¿Por qué traerían toda su flota a luchar contra nosotros? Solo tenemos 3 naves. La doctora Amy Foster levantó la vista de su puesto donde había estado. Analizando patrones de comportamiento Vex porque creen que somos la fuerza de avanzada. Creen que una enorme flota de invasión humana viene tras nosotros.
Morrison ceinture un escalofrío. Los Vex ya no luchaban solo para conquistar Catari Prime. Estaban haciendo su última resistencia aquí, creyendo que la humanidad venía a destruir toda su civilización. Señor, gritó el jefe de seguridad Ryan Scott. Leo acumulaciones masivas de energía de las naves Vex que se preparan para cristalizar el planeta. ¿Qué? Morrison se giró para encararlo. Si no pueden usar Catari Prime como posición defensiva, lo destruirán por completo. Matarán a todos en la superficie, así que no podremos usar el planeta. Como base, Morrison tomó su decisión al instante. Todas las naves. La operación Noche Silenciosa está activa. Acabemos con esto antes de que puedan herir a más inocentes. La flota humana se movió con una precisión que aterrorizó tanto a los Vex como a los Catari vigilantes. Las 3 naves terrestres no cargaron hacia adelante como los héroes de las historias, sino que se separaron y comenzaron a cazar a la flota Vex como lobos que derriban una manada. El mayor Chris Parker lideró la primera oleada de ataques de su escuadrón de cazas, pero estos no eran cazas espaciales normales, eran naves pequeñas y rápidas que podían atravesar las defensas Vex y adherirse a los cascos enemigos. Una vez adheridos, los soldados humanos se abrían paso dentro y tomaban el control de la nave desde dentro. El grupo Alpha está dentro de la nave de mando Vex. Chris informó por radio que comenzaba la extracción de datos. La comandante Nicole Brooks coordinó la guerra electrónica desde la US Defiance. Su equipo habían estado estudiando los sistemas informáticos Vex durante meses durante su viaje y ahora habían convertido ese conocimiento en un arma. Estoy dentro. La red de comunicación de su flota, según informó, había apagado sus sistemas de coordinación. Ahora, en toda la flota Vex, las naves se encontraron repentinamente ciegas y sordas. Sus computadoras avanzadas, que habían conquistado cientos de mundos, estaban siendo utilizadas en su contra por humanos que luchaban como ninguna otra especie que hubieran conocido. El punto de inflexión llegó cuando el equipo de fuerzas especiales del sargento Danny Witte capturó un Dreadnought Vex intacto. La enorme nave tenía el tamaño de una pequeña ciudad, armada con armas capaces de destruir planetas, pero el equipo de Danny la tomó con solo 12 soldados. ¿Cómo lo hicieron? Morrison preguntó cuando Danny reportó que no luchamos contra sus fortalezas. Señor, usamos sus debilidades. Los guerreros Vex están criados para el combate espacial, pero nunca han tenido que luchar dentro de sus propias naves. No saben cómo manejar el combate cuerpo a cuerpo en gravedad cero. La oficial de inteligencia Ellen Price se encargó de interrogar a los comandantes Vex capturados. Lo que aprendió de ellos cambió todo lo que los humanos creían saber sobre la guerra. Capitán, necesita escuchar esto, dijo Ellen por el canal seguro. El comandante Vex, al que interrogué, dice que su gente ha estado huyendo de algo en el espacio oscuro durante más de 300 años. 300 años, pero los humanos solo llegaron al espacio hace 60 años. Eso es lo que le dije, pero insiste en que los exploradores Vex de largo alcance han estado detectando señales humanas provenientes de la Tierra durante siglos. Transmisiones de radio, señales satelitales, incluso las firmas electromagnéticas de nuestras ciudades. Morrison se sentó pesadamente en su silla de mando. ¿Está diciendo que los Vex nos han tenido miedo desde antes de que supiéramos que existían? Más que miedo, señor. Según sus registros históricos, cada vez que los Vex se expandían con demasiada agresividad, detectaban señales de nuestra región espacial. Cada vez que conquistaban demasiados mundos o se volvían demasiado crueles con otras especies, esas señales se intensificaban. ¿Y entonces qué sucedía? Sus colonias exteriores empezaban a desaparecer. Las naves se esfumaban sin dejar rastro. Flotas de batalla enteras aparecían a la deriva vacías en el espacio. Los líderes Vex empezaron a creer que algo los observaba y los castigaba cuando se excedían. Morrison miró fijamente. La batalla se desataba alrededor de Catari Prime. Las naves humanas desmantelaban sistemáticamente la flota Vex con una eficiencia que parecía imposible, pero ahora entendía por qué parecía tan fácil. No luchaban para ganar. Se dio cuenta de que luchaban porque creían que debían hacerlo. Creían que los exterminaríamos sin importar lo que hicieran. La voz de Ellen era baja cuando respondió: «Señor, hay algo más». El comandante Vex me hizo una pregunta que no pude responder. ¿Qué pregunta? Quería saber, ¿por qué dejamos vivir a alguno de ellos? Según los registros Vex, cada vez que aparecían los cazadores oscuros, no dejaban supervivientes. Civilizaciones enteras simplemente desaparecían. Pero tomamos prisioneros y tratamos a los enemigos heridos. Quizás sea porque no somos los cazadores oscuros de sus leyendas, o quizás, señor,
simplemente somos mejores en eso que nuestros antepasados. La batalla por Katari Prime duró 6 horas más cuando terminó. La flota Vex había desaparecido, no había sido destruida, simplemente había desaparecido. Algunas naves habían sido capturadas, otras se habían rendido y el resto había huido al espacio profundo a toda velocidad. Morrison se encontraba en el puente de Liberty, observando el mundo azul y plateado que se extendía por debajo. Las ciudades seguían ardiendo, pero el bombardeo había detenido a los Katari. Estaban a salvo, pero a lo largo de la galaxia, todas las especies con sensores de espacio profundo habían presenciado la batalla. Vieron cómo 3 naves humanas derrotaban a una flota Vex que lo superaba en número 1000-1. Vieron al imperio más temido de la galaxia huir aterrorizado, y ahora todos sabían que los cazadores oscuros habían regresado a las estrellas. La celebración en Katari Prime duró 3 días. Las ciudades de cristal que no habían sido destruidas estaban llenas de gente agradecida, agradeciendo a los humanos que habían salvado su mundo. El anciano Zenka entregó al capitán Jake Morrison, con el mayor honor que su gente podía dar, un colgante de cristal que contenía la luz de su hijo moribundo. Pero Morrison no pudo disfrutar de la celebración. Se encontraba en el centro de mando de Louis Liberty, observando los informes que llegaban de toda la galaxia. Todas las especies con comunicaciones de espacio profundo hablaban de lo sucedido en Katari Prime. «Señor, necesita ver esto», dijo la teniente Kate Murphy. Con el rostro pálido mientras trabajaba en su estación, toda la galaxia se está quedando a oscuras. Morrison se acercó a mirar sus pantallas. Las redes de comunicación que conectaban miles de mundos se estaban cerrando una a una. Las rutas comerciales que habían operado durante siglos estaban cerrando. Las flotas militares se retiraban a sus sistemas de origen a toda velocidad. «¿Qué están haciendo?», preguntó Morrison. La DRA. Amy Foster respondió desde su puesto en la estación científica. «Se están escondiendo de nosotros, capitán. Todas las especies de la galaxia intentan volverse invisibles». El rostro de la almirante Lisa Grant apareció en la pantalla principal desde su nave. Su expresión era sombría. «Jake, acabo de recibir una transmisión prioritaria del Consejo Galáctico. Quieren reunirse con nosotros». «¿Qué tipo de reunión? ¿De esas en las que nos ruegan que no los destruyamos?». Morrison sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como una pesada capa, había venido a salvar un pequeño mundo, y de alguna manera, terminó convirtiéndose en lo que aterrorizó a toda una galaxia. Al pasar la transmisión, la pantalla cambió para mostrar una vasta cámara llena de representantes de docenas de especies. En el centro se encontraba el embajador de Tailandia, de la República Alarana. Su piel cristalina reflejaba las luces de la Cámara del Consejo. «Capitán Morrison de la Tierra». Entonces, con voz formal pero ligeramente temblorosa, el Consejo Galáctico solicita audiencia para discutir los términos de coexistencia entre la humanidad y la galaxia civilizada. «Términos de coexistencia», repitió Morrison. «Embajador, vinimos aquí a ayudar. Respondimos a una llamada de socorro de personas que estaban muriendo». «Sí, y agradecemos su ayuda a los cátaros, pero capitán, su llegada tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de un solo mundo en la galaxia. ¿Recuerda la última vez que su gente caminó entre las estrellas?». Morrison miró a Amy, quien había estado estudiando los antiguos registros que encontraron en Katari Prime. Ella asintió y dio un paso al frente. «Embajador, nuestros registros muestran que los humanos abandonaron la Tierra por primera vez hace menos de un año. No recordamos haber estado en esta galaxia antes de eso». Unos ojos grandes la observaron durante un largo rato. «Quizás su gente no lo recuerde, pero la galaxia sí. Tenemos registros que se remontan a 10.000 años, cada pocos siglos. Cuando una especie se vuelve demasiado agresiva, demasiado dispuesta a destruir a otras por poder, las naves vienen de la oscuridad entre galaxias. Esas naves transportan seres que se parecen exactamente a ustedes. ¿Y qué le sucede a esas especies agresivas?». Morrison preguntó, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. «Desaparecen por completo. Sin batallas, sin negociaciones, sin advertencias. Un día controlan cientos de mundos y al día siguiente, esos mundos están vacíos. Sin cuerpos, sin escombros, solo silencio». Morrison Cinchio. Los ojos de cada miembro del Consejo mirándolo a través de la pantalla. Estos eran los líderes de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia y todos estaban aterrorizados por 3 naves humanas. El jefe de seguridad Ryan Scott habló desde su estación. «Capitán, estoy monitoreando las redes de comunicación galácticas. Se corre la voz rápidamente.
Todas las fuerzas militares en el espacio conocido se están retirando a posiciones defensivas alrededor de sus mundos natales. Creen que vamos a empezar a cazarlos. Morrison se dio cuenta de que la voz del anciano Zenka provenía de un canal privado desde el planeta de abajo. Capitán Morrison. Mi gente quisiera ofrecer a la Tierra un lugar en el Consejo Galáctico. ¿Podrías representar a la humanidad y a nuestro gobierno? Morrison miró a su tripulación por el puente. Habían dejado la Tierra para ayudar a desconocidos y ahora esos mismos desconocidos se ofrecían a convertirlos en gobernantes de la galaxia. Pero la oferta parecía más bien un intento desesperado por controlar algo que temían. Anciano, aprecio la oferta. Pero creo que la galaxia ha dejado claro lo que realmente quieren de nosotros. ¿Qué quiere decir? Morrison abrió un canal a todas las frecuencias, transmitiendo sus palabras por toda la galaxia. Su voz era tranquila y firme al hablar. Soy el capitán Jake Morrison de la Tierra. Vinimos a esta galaxia porque escuchamos una llamada de auxilio. Respondimos a eso. Llamada. Porque era lo correcto. No nos interesa conquistar ni gobernar a nadie. Solo queremos ir a casa. Hizo una pausa, mirando los rostros de su tripulación. Eran buenas personas que lo habían arriesgado todo para ayudar a desconocidos. Los Ketari. Están a salvo ahora que el Imperio Vex ha sido detenido. Nuestra misión aquí ha terminado. La humanidad regresa a nuestra región espacial. Sugerimos que, mientras estamos fuera, aprendan a llevarse bien entre sí. Morrison finalizó la transmisión y se dirigió a su oficial de navegación. Fijó rumbo a la Tierra. Todas las naves regresaban a casa. Las 3 naves humanas abandonaron Katari Prime. 12 horas después, desaparecieron en la oscuridad entre las estrellas. Algo sin precedentes ocurrió en la galaxia. Todas las redes de comunicación quedaron en silencio, no solo los canales militares ni las frecuencias gubernamentales, sino todo. Se abandonaron las negociaciones comerciales que llevaban meses en curso. Se retiraron las misiones diplomáticas. Se activaron sistemas estelares enteros. Se apagones de comunicación que no se habían utilizado durante siglos. La galaxia contuvo la respiración y esperó su regreso a la Tierra. La presidenta Betty Walsh recibió el informe completo de Morrison en una sala de reuniones segura en las profundidades de la base de Colorado. Lo leyó 2 veces. Antes de dejarlo y mirar a los líderes militares reunidos, así que la galaxia quiere que nos mantengamos alejados de ellos, dijo. Finalmente sí, señora Morrison respondió, nos tienen miedo y creen que hemos estado controlando en secreto la política galáctica durante miles de años. Es correcto. El presidente Walsh guardó silencio por un largo momento, pensando las implicaciones de que el primer contacto saliera tan mal. Capitán, en su opinión profesional, ¿deberíamos honrar su petición y permanecer en nuestra propia región del espacio? Morrison pensó en los agradecidos cataríes, los aterrorizados Vex y la galaxia silenciosa que se escondía de la humanidad. Señora, creo que deberíamos darles lo que quieren, pero en nuestros términos, ¿qué quiere decir? Expandirnos a las regiones oscuras más allá de la galaxia, explorar los espacios donde incluso los Vex tenían miedo de ir, dejar que la galaxia tenga paz, pero que también recuerden que estamos ahí fuera observando? El presidente Walsh asintió lentamente. Si otra especie decide convertirse en el próximo Imperio Vex, la sonrisa de Morrison era fría y confiada, entonces nos enteraremos y decidiremos si aprendieron a ser amables o no a lo largo de la galaxia. Civilizaciones que habían luchado durante milenios de repente se encontraron trabajando juntas. Antiguos enemigos firmaron tratados de paz. De la noche a la mañana, la expansión agresiva se detuvo por completo. Las estrellas mismas parecían cantar con una armonía que no había existido durante miles de años. Y en los espacios oscuros más allá del borde galáctico, naves humanas comenzaron a explorar regiones a las que ninguna otra especie se había atrevido a entrar, buscando lo que fuera que ni siquiera la reputación de la humanidad pudiera alcanzar. La galaxia había deseado silencio, pero obtuvieron exactamente lo que pidieron.